Entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero de 2023, miles de personas se movilizaron a lo largo del territorio nacional para ejercer su derecho a la protesta. Durante este periodo de tiempo, más de 477 manifestaciones se registraron a lo largo del país. En este sentido, la Comisión Interamericana reitera que la protesta pacífica y social es un elemento social para la existencia y el funcionamiento de la democracia, y es un derecho que, en contextos de crisis políticas sostenidas, puede ser el único medio de participación política para las comunidades sobre las cuales ese mismo Estado ejerce discriminación estructural, exclusión social y política. Perú tiene un marco reglamentario que en general protege el derecho a la protesta y reglamenta el uso excepcional de la fuerza y la participación del ejército en tareas vinculadas a la seguridad ciudadana. La Comisión reconoce que, durante el marco de tiempo analizado, hubo situaciones de violencia que no fueron protegidas por el derecho a la protesta. Y estas situaciones no eximen al Estado de su responsabilidad con respecto a las violaciones de derechos humanos que se cometieron. En términos generales, la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme a lo largo del territorio nacional y que hubo episodios graves de uso excesivo de la fuerza en casos específicos. De hecho, sobre la base de la información que recibimos en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, parece que la respuesta del Estado se caracterizó por el uso de la fuerza de manera letal, indiscriminada y desproporcional. Esto fue confirmado por factores como el alto número de muertes y de personas lesionadas, sobre todo personas que se vieron lesionadas en la parte superior del cuerpo debido a las armas de fuego. También vemos que muchas personas se vieron lesionadas aunque no estaban participando en la protesta. Estos hechos deben ser investigados, juzgados y sancionados. En el caso de Ayacucho, hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial, perpetradas por agentes estatales. Las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, como estas son de privaciones múltiples del derecho a la vida, teniendo en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar, deben ser clasificadas como una masacre. En el caso de Juliaca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que en esa ciudad hubo situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza de parte de agentes estatales, que conllevaron violaciones de derechos humanos graves contra los participantes de las protestas y contra terceros. Como se indica, todo esto ocurrió dentro de una situación compleja de violencia, que comenzó con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto, donde las fuerzas de seguridad se vieron atacadas con piedras, palos y fuego. La Comisión verificó que existe un deterioro general del debate público con una estigmatización fuerte debido a factores étnico-raciales y regionales. Vemos que hay mensajes que aluden o llaman a los pueblos indígenas, a los campesinos, terroristas, terrucos, senderistas, cholos o indios, o de otras maneras discriminatorias. Estos mensajes contribuyen a la creación de un entorno de permisividad y de tolerancia para con la discriminación, la estigmatización y la violencia institucional contra esta población. Las graves violaciones de derechos humanos informadas en este informe deben ser investigadas de manera diligente
por fiscales de derechos humanos especializados. Además, deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales dentro de un periodo razonable con la observancia de las garantías del debido proceso. Si se los halla responsables, los perpetradores deben ser sujetos a las sanciones penales correspondientes. Las víctimas de derechos humanos, las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser reparadas de manera integral. Para superar la crisis en Perú se requiere diálogo efectivo y acuerdos dentro del marco del Estado de Derecho. El diálogo debe ser amplio, genuino e inclusivo, con un enfoque intercultural y territorial, donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados. De la misma manera, se deben tomar medidas para fortalecer las instituciones democráticas. Sobre la base de las cláusulas del artículo 41, párrafo B de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y sobre la base de las observaciones realizadas durante las visitas, la Comisión hace 36 recomendaciones para el Estado con respecto a los siguientes temas: diálogo y superación de la crisis, seguridad ciudadana, reparación y atención de las víctimas de violaciones de derechos humanos, lucha contra la impunidad, institucionalidad democrática, libertad de expresión, reunión y asociación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos queda a disposición del Estado de Perú para brindarle cooperación técnica para que pueda implementar las recomendaciones hechas en este informe, incluido el establecimiento de un mecanismo especial de seguimiento. Con esto les doy las gracias. Muchas gracias, Presidenta. Tenemos ya la solicitud del uso de la voz por parte de algunas personas. Yo les quiero pedir, en primer lugar, que se presenten y que digan el medio del cual vienen. La primera ronda tengo a Andrés Juamani, Víctor Reyes y Carlos Viguria. Adelante, por favor. Executive Secretary, there seems to be a problem. No, se demora un poco el ingreso de las personas. Secretaria, ya tenemos a Andrés y a Víctor en la sala. Ya tenemos a Víctor Reyes, a Carlos Viguria y a Andrés Juamani. Entonces, le doy la palabra al señor Carlos Viguria para que se presente y nos diga también el medio que representa. ¿Qué tal, señores de la Comisión Interamericana? Yo soy Carlos Viguria, periodista de ATV, del programa Al Estilo Juliana. Y bueno, mi consulta respecto al informe leído, quería consultarles en lo que respecta a este punto sobre el pedido de parte de la Comisión para que fiscales especializados en derechos humanos investiguen lo ocurrido en las protestas que ha sido parte de este informe, de esta investigación. Y esto para consultar respecto a que cómo toman ustedes como comisión de que actualmente el Ministerio Público haya designado a un grupo, sí, especial de fiscales, pero que no tenga pues una gran especialización en temas de derechos humanos. En una entrevista a un medio impreso han indicado que no tienen, que tienen una formación, digamos, como cualquier abogado, pero sin embargo no una especialización como una maestría o un segundo grado, que debería ser parte pues de su materia. ¿Cómo ustedes analizan esa situación? Les agradezco por la oportunidad. Gracias, señor Viguria. Presidenta, si me permite darle la palabra a dos periodistas más para hacer una primera ronda. Está el señor Víctor Reyes conectado. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Víctor Reyes del diario El Comercio. Quería consultarle a la comisionada, un poco en la línea de mi colega, ¿no? ¿Cómo viene evaluando la Comisión Interamericana desde enero hasta la fecha
la actuación de los operadores de justicia en Perú respecto a cómo se están investigando las muertes ocurridas en las protestas, tanto a nivel de la Fiscalía y la reacción también del Poder Judicial. Y por otro lado, si tienen alguna opinión acerca de que